Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Génesis, el libro de los orígenes. Y ya vamos con el tema número 9. El día de hoy se llama el día 6, una creación especial. Si ustedes se recuerdan, en el tema anterior ya hablamos acerca del día 6. Hablamos de cómo Dios creó a los animales terrestres, cada uno según su género, que vimos que era la misma palabra de especie, clase, naturaleza, la misma palabra que se utilizó en Génesis para hablar acerca de los animales, las plantas, los que pertenecen al mar y los que pertenecen a la tierra. Pero el día 6 no termina ahí, continúa con otra creación. Y le he puesto así, una creación especial, porque viene la creación de la humanidad. Y esto no es porque como yo soy humano me sienta la gran cosa y diga soy especial a diferencia de los animales. No, sino que es esto declarado por Dios mismo al describir la creación de los seres humanos a diferencia de la creación de los animales. Vemos similitudes, pero también vemos diferencias. Y vamos a leerlo antes de continuar hablando de esto. Vamos ahí a Génesis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 26, vamos a terminarlo, hasta el versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6. Bueno, ¿por qué les digo que es una creación especial? Pues tenemos que desmenuzar estos versículos y compararlos con los versículos anteriores. Si nosotros vemos aquí en el versículo 26, dice, hagamos, nuevamente, hablamos de ese plural. Esto no fue mencionado nunca en los días de la creación anteriores al día 6, ni siquiera en lo que sucedió al principio del día 6. Aunque lógicamente es Dios unánime haciendo todo. Es Dios Elohim, como lo vimos desde el principio, Dios plural, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, haciendo todo. Pero aquí hace esa aclaración que Elohim en plural dice hagamos. Ya sabemos que el plural está desde el principio, desde el versículo 1, pero lo vuelve a recalcar en el versículo 26. Hagamos al hombre, no dice haré, sino dice hagamos. Es decir, que iba a tener este hombre la naturaleza y la semejanza del Dios en Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Dios iba a poner características de Él mismo en esta creación especial, en la humanidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué podemos entender de estas palabras? Bueno, pues, si yo parafraseara este versículo, diría, entonces dijo Dios el Creador, Padre, Hijo y Espíritu, asimismo, ahora formemos al ser humano comparecido a nosotros y con características similares a las nuestras. Así podría ser, con semejanza, imagen y semejanza. La imagen tiene que ver con que eres parecido, como cuando dicen, es toda la imagen de su Padre. Bueno, por eso está diciendo que el ser humano es hecho a imagen de Dios. Obvio, no es toda la imagen, sino que tiene parecido con Dios. Y luego dice semejanza. La semejanza tiene que ver
con las características. Cuando algo es semejante a otro, es porque tiene características similares. O sea, estas semejanzas, por ejemplo, ¿en qué se asemeja el aire con el espíritu? Bueno, pues que los dos son invisibles, digamos. No es lo mismo, pero tienen semejanzas. Así es lo mismo con el ser humano. Nosotros no somos Dios, pero tenemos ese parecido y esas características similares a las de Dios, cosa que no puso ni siquiera en los animales terrestres ni en los animales acuáticos, solamente en la humanidad. Y luego, ¿qué más continúa diciendo aquí en el versículo 26? Dice, y que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dio al hombre no solamente es un parecido y características similares, sino que además le dio poder para gobernar, le dio dominio sobre toda la creación. Hablando de aquí de lo terrenal, sobre las aves, sobre los animales, incluso sobre la misma naturaleza. Vamos a ver después, más adelante en la Biblia, no en esta serie, que había hombres como Elías que oraban para que se detuviera la lluvia. Y eran cosas que sucedían en la naturaleza, porque Dios le dio dominio. Obviamente, con el pecado, esto se perdió. Pero bueno, aquí en el principio era así. Y entonces dice en el versículo 27 que Dios le crea al hombre con esas características parecidas a las suyas. Y también hace una especificación bien importante. ¿Cómo los hace? Algo que contradice totalmente a esta era, a esta época en la que estamos viviendo. Dice que Dios los crea con este parecido, pero con una diferencia. A uno lo hace hombre y a otro la hace mujer. Aquí en general dice, Dios creó al hombre y la mujer. Son iguales porque tienen ese parecido, esa semejanza a Dios. Ambos reflejan la imagen de Dios, pero son diferentes porque uno es hombre y la otra es mujer. Y así los crea el Señor Elohim, el Creador. En el versículo 28, a ellos les hace una bendición particular, diferente a lo que fueron los animales terrestres y los animales acuáticos. Recordemos que el Señor ya había bendecido a los animales diciéndoles fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Eso se lo dijo también a los animales, pero a los seres humanos les está dando otra bendición. Dice, sojúzguenla y señoreen sobre esos animales, sobre esa creación. Bueno, pues si nosotros parafraseamos nuevamente este versículo, es que les dijera así. Dios los bendijo profiriendo estas palabras de beneficio para ellos. Les dijo, sean productivos y aumenten tanto en número que llenen la tierra, pero les dice además, y tomen dominio. Aquí se refiere a ambos, a hombre y a mujer, de todas las criaturas marinas, terrestres, y gobiernen dominando sobre toda la creación de la tierra que tuviera aliento de vida. Así lo podríamos entender de una manera más fácil. Ambos, el hombre y la mujer, se les dio dominio. A ambos se les dio el poder de gobernar sobre toda la creación. Y además, no solamente eso, sino que les provee sustento. En el versículo 29 dice, he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla y les serán para comer. O sea, todo lo que era vegetal. Así que en un principio todos, tanto los animales como los seres humanos, eran vegetarianos, porque no existía aún la muerte. Versículo 30 dice, y a toda bestia, aquí hay que ver que en el versículo 29 terminó con un punto, es decir, que no les dio a todos los animales para comer, sino que también a los animales, dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les serán para comer. Es decir, también a los animales
a los marinos, a las aves, a los terrestres, ya sea ganado, ya sea reptiles, ya sea bestias, ya sea insectos, lo que tenían para comer era la vegetación. Entonces, era lo único que comían, y aquí nos queda claro que ninguno era carnívoro, sino todos eran vegetarianos. Y así fue. Y dice el Señor, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí todo era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hasta aquí culmina el Señor lo que es la creación, y todo dice que Él ve, observa, que todo es bueno en gran manera, ni siquiera es bueno y ya, sino que es bueno en gran manera. Pero notemos que esa expresión de es bueno en gran manera no viene sino después de que crea al ser humano. Por eso insisto en que es Dios mismo quien dice que la humanidad es una creación especial. No somos nosotros inventándolo, sino es Dios afirmándolo por medio de su palabra. Nosotros no somos animales, aunque ciertamente fuimos formados de la tierra como también los animales fueron formados, unos de la tierra y otros de las aguas, recuerda, porque los animales marinos fueron producidos del agua. De ahí surgen los animales marinos y las aves. Y de la tierra surgen los animales terrestres, lo que es ganado, bestias del campo, bestias salvajes, reptiles, insectos. Todo esto tiene que ver con lo que es formado en la tierra. El hombre ciertamente también fue formado de la tierra, como lo vamos a ver ya más específicamente en el capítulo 2. Pero no es hasta que forma al ser humano cuando Dios dice que esto es bueno en gran manera, dijéramos en otras palabras, sumamente bueno, más que bueno, porque es bueno en gran manera. Y así es como llega el final del día sexto. Bueno, quiero antes de terminar leerles un versículo más, Salmo 8. Dice así la palabra de Dios. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueno, ciertamente como lo estudiamos también en la serie de Hebreos, estos versículos se refieren a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se hizo humano. Pero también nos habla de otra verdad muy, muy revelada aquí en estos versículos y tanto en Génesis. Dios hizo señorear al hombre, a la humanidad. Lo hizo poco menor que los ángeles y puso a la creación bajo sus pies, es decir, bajo su dominio, no porque Él merezca gloria o tenga gloria propia, no, sino que le dio el poder y la autoridad que viene de parte de Dios, no un poder y una autoridad que sea de nosotros mismos. Eran cosas que le maravillaban al salmista porque aún veía que el hombre había sido coronado de mayor gloria que ni la luna ni las estrellas. Bueno, por eso les digo, ¿qué es el hombre? Para que Dios tenga de memoria, pues, ¿qué es ese hombre? Si lo leemos aquí en Génesis 1, el hombre, la humanidad, es una creación especial, porque el hombre es la única criatura a la que Dios le puso este parecido, esta imagen, esta semejanza, a ninguna otra criatura, ni siquiera a los propios ángeles. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.